Esto y Les Fartures, con David Castañón. Les ciutats de la ciudad, India me acabó la mar, hasta la playa Valera, donde el carbón y la arena se abracen una vez más. El presente queda atrás, preso del atapecer. Pasen siglos en un momento, y oigo como en un llamento la voz de la soledad. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vestida de sol y orvallo, traes oro y plata, traes a los falleos de mayo. Bueno, temazo para empezar con dos personas que a mí me presta mucho que tienen Les Fartures. Admírolos a los dos mucho, están haciendo un labor precioso, guapísimo y sobremanera, a más de eso, pues enganchando una montonera de xente mozo con un pensar que paga mucho la pena. Estamos con Puro Remango, pues una auténtica revolución en Asturias. Vinieron aquí a revolver el pitero y en cuanto los conozcáis un poco vais a ver por qué. Enari Siku, ¿qué tal estáis? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo empezó esto de Puro Remango? Ya lo contarías mil veces, Enar, pero bueno, cuéntalo. Bueno, Publicista en Madrid. Sí. Tú dices, esto no, aquí no puede estar. Bueno, al final es verdad que yo llegué lo que yo estudié y lo que de alguna manera siempre quise dedicarme, pero cuando ya lleves un tiempo trabajando en publicidad y concretamente pues en un mundo o en una ciencia en la que estaba yo, no así como grande, multinacional, clientes bastante potentes, bueno, pues ves ciertas cosas que no te presten, ¿no? Que fue un poco lo que me pasaba a mí. Al final, pues una industria que no terminaba de prestarme y de encaixar con la misma manera de ver la vida. Y es verdad que a mí la creatividad y todo lo que tenga que ver con la creatividad gústame, pero bueno, ahí había un mancar. Claro. Entonces, bueno, pues al final, entre que los dos somos de Asturias, que es verdad que cuando estábamos viviendo en Madrid siempre tuvimos en mente volver, siempre, nunca hubo un momento que dijésemos, nah, ya nos vamos a quedar y tal. Pero bueno, subían los alquileres, yo estaba mal a gusto en el trabajo, veíamos que aquello no era tampoco una vida para nosotros y que la nuestra vida, como la queríamos imaginar, pues era aquí en Asturias. Y entonces vimos la oportunidad, enfocámonos en ello y llegó un punto en el que dijimos, ahora, o sea, nunca lo ves claro del todo, ¿no? Pero llegó una situación de alinearnos ahí un poco los astros, teníamos ganas y dijimos, pues venga. Y entonces nada, de cielo. Y bueno, pues de verdad que sí podía teletraballar. Fue un mes antes de la pandemia. Qué guapo, ¿eh? Sí, ahí vimos esa... Y vos imagináis la pila de gente que dices, dale, me levanta la cabeza y abro una cosa nueva y de repente, ¡pum! Exacto. Y entonces nada, volvimos para Asturias. Entonces, cuando volvimos, Puro Remango ya existía como nada, como una cosa muy pequeña, un proyecto mío personal que no tenía ni una hoja de ruta ni absolutamente nada, porque al final estando en Madrid y es complicado cuando dediques 10 horas a trabajar al día en otro sitio, pues como que tampoco te apetece currar en casa. Entonces eso era como algo nada, muy muy pequeño, pero es verdad que al estar aquí con más tiempo y con ganas de aportar cosas y con una visión, con la visión que yo quería aportar, ¿no? Pues púseme a trabajar en ello, a fondar un poco en qué quería hacer y bueno, y nada, y hasta ahora, o sea... Yo, bueno, claro, igual ya llevas mucho tiempo, pero Puro Remango fue llegar y, debo decir, besar el santo, porque había mucho trabajo detrás, pero y es verdad que en cuanto empezasteis a sacar las camisetas o el merchandising o todo, el éxito vino de arreo, o sea, fue una cosa casi revolucionaria. Sí. Yo siempre lo cuento ahí, que al final ya se venían haciendo cosas interesantes y cuando estábamos en Madrid, como lo de 30 días con Remango, que sacabes, bueno, publicaciones con xente interesante de Asturias, de mujeres que estaban haciendo cosas con Remango, con su arte y, bueno, en distintas trayectorias profesionales, pero lo que hizo eso, que expoxigara fue muchas veces sacar palabras en asturiano. Empezaste a sacar unas publicaciones con palabras en asturiano y eso tuvieron mucho tirón. Sí, al final ya era un poco una...
yo creo que hice una estrategia sin saber lo que estaba haciendo, ¿no? Porque y era un momento en el que estábamos en casa, era pandemia. A mí, yo tampoco tenía mucho que vender porque es que no tenía stock de nada, no tenía casi diseños fechos, nada más tenía un diseño, que es el de puro remango básico. Y yo sentí que si yo fuese una marca, que en aquel momento era, pero no era nadie, ¿qué me gustaría que me dijera a mí una marca, ¿no? En estos momentos en los que estamos viviendo, pues encerrados en casa y tal. Y entonces yo creo que lo que hice fue, de alguna manera, poner sobre la mesa los valores de Puro Remango y acercar pues a la gente, pues yo que sé, un poco de frescura con el asturiano, con la identidad y demás. Y creo que eso fue lo que enganchó, ¿no? Como no te estoy vendiendo una camiseta, porque eso también vino un poco más después y tal, aunque sí que teníamos un modelo, pero fue un poco como, tengo mucho que contaros, ¿no? Esta marca tiene mucho que aportar a Asturias, está ahí nuestra visión, estos son los nuestros valores, así pensamos, y entonces yo creo que eso fue lo que llegó a las casas de la gente, que no teníamos muchas otras cosas que hacer, y bueno, creo que ahí fue un poco el éxito. Y tocasteis un tecles que ya era complicado tocales, pero hicisteislo muy bien, con mucho gusto y mucho talento, ¿no? O sea, sacasteis muchas veces el asturiano del paconismo y sacasteislo de los círculos del asturiano. Entonces, llegasteis a un público que muchas veces veía al asturiano hasta podía ser como un refugio y empezó a ver con normalidad usar palabras en asturiano, y luego más llegasteis a un público pues más mozo, más moderno, fuera del folk o del rock también, o sea, porque los que nos prestatamos ahí, pero ampliasteis mucho el círculo. Baltamos muchos prejuicios entamando por los nuestros también, porque a veces también eso, nosotros sabemos, bueno, veíamos que esto ya era eso, para un núcleo más reducido de gente, pues eso, para entornos más concienciados con la cuestión lingüística, y no, al final lo que vimos es que el asturiano y algo que una grandísima parte de la sociedad, bueno, pues que lo ve con buenos huellos, que gusta llevar una camiseta en asturiano, que gusta seguir en una cuenta que fala de Instagram, que fala exclusivamente en asturiano y que gusta consumir en asturiano. Claro. Y también que se puede falar en asturiano de cualquier cosa que exista en el mundo, ¿no? Al final, yo tenía un poco la sensación, cuando estaba fuera, que al final nosotros vivíamos, o cuando veníamos para aquí, éramos un poco gueto, ¿no? De los nuestros collacios y collacios, la familia y tal, falamos en asturiano, movémonos en entornos a veces, o la mayoría de veces, pues asturianistas. Y al final, bueno, pues yo creo que con Puro Remango lo que intentamos hacer fue eso, fue como usar el asturiano para hablar de absolutamente todas las cosas y muchas que compartimos pues la mayoría de los asturianos y los asturianos. Y yo creo que ahí, cuando lo pones arriba de la mesa y lo pintes guapo, y nunca mejor dicho, como también un poco estrategia, ¿no? Daste cuenta que puedes llegar a mucha más gente que no sabía, ni siquiera sabía que no ellos prestaba el asturiano, y es que a lo mejor no se habían acercado a él porque no estaba presente de alguna manera en su vida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que sí, que a mí ayúdame mucho el pensar, no tengo nada que perder. Ya. O sea, no me conoce nadie, o sea, nosotros no somos nadie, quiere decir, yo puedo estar aquí pintando, yo qué sé, o haciendo un diseño, o creando un concepto, una idea de algo que me prestaría a hacer, y no tener miedo a pensar, ay, es que van a decirme tal. Ahora tengo lo más, pero sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, y es verdad que sois una marca amable, quiero decir, tenéis mensajes muy guapos, pero también son mensajes comprometidos y que a veces os meten caña por ellos. La lucha de las mujeres, la lucha también reivindicando la clase obrero, el mundo, pues eso, con el producto asturiano, que también lo tenéis, y a veces os mete un poco de caña en ese sen, ¿no? Sí, no. Pero eso ya que lo estáis haciendo bien. Bueno, a ver. Si vos hiciéramos todos que vaya guapino, no... Sí. A ver, yo creo que al final, al estar cada día haciendo más cosas, pues más gente te conoce, entonces de alguna manera sentímonos, o yo por lo menos siéntome más expuesta y más que más huellos miren hacia lo que faes, ¿no? Y además con criterio, porque yo, a lo mejor no todo el mundo que consume o que presta Puro Remango pues puede tener, yo que sé, ciertos criterios y demás, pero mucha gente que sigue Puro Remango, si son gente concienciada, con criterio, pues oye, que hay unos valores detrás, ¿no? Entonces,
pues hai unha responsabilidade tamén pola nuestra parte. Non podemos venirnos arriba pues poniendo eso, unha camiseta que fale de la working class asturiana e non tener luego, non aplicar nosotros esos valores, ¿no? a la hora de traballar, ou yo que sé, pues sí, representar a mulleres ou falar de mulleres e logo pues, non les tener en cuenta pa outras cosas. E é como que hai que ser plenamente responsable de absolutamente todas as cosas que facemos e eso pesa mucho. Ya. Y... O a mí pésame. Sí. Y a veces los de casa somos los más repugnantes. Bueno, y luego pues también te comes algún comentario eso negativo y tal, eso o alguien pasa. que te da su opinión que no preguntaste, pero Sí. que también lle parte de ello. O sea, Sí. yo entiendo que cuando llegues cercana o amable con la gente, con el público, pues en redes sociales, ¿no? Como te desvirtualices de alguna manera un poco, bueno, pues también la gente a veces te dice lo que piensa y a veces duele. Ya. Pero también vos digo que con el éxito sería mucho más fácil que vosotros hicierais camisetes A cholón. blanques y que vivierais de esto y llegarais muchos perres. Pero seguís afondando en ese inmensas comprometido. Que eso, ahí yo creo que ahí está uno de los méritos de la marca. Sí, y es verdad que a veces esto es complicado porque también la creatividad no tiene límites, pero a veces yo sí estoy limitada creativamente, ¿no? Y claro, podría haber sido mucho más fácil o a lo mejor sí hacer tropecientes mil cosas con la palabra repugnante que de xuro que se iba a vender absolutamente todo, pero no lle los objetivos de Puro Remango. Yo sé que ¿Por qué eso... no? Queremos más camisetas repugnantes. ¿Por qué no? Yo tengo listones. Ya lo sé. No, pero yo un poco eso, ¿no? Yo como el compromiso con todo lo que se faiga que tenga una filosofía y un concepto detrás que aporte valor a la sociedad asturiana. Vale. Bueno, ya hablamos de Puro Remango, pero y una marca que va mucho más allá de hacer diseños, ¿no? Que yo creo que esto también lleva un pegollo fundamental del vuestro proyecto. A partir de Puro Remango, vosotros, y es verdad que sois muy arrogantes y queréis compartir con el resto de la gente pues parte de ese talento y también dar a conocer a muchas personas que también tienen ese talento. De ahí nace Artístiques. ¿Qué es eso? Contadme. Bueno, pues Artístiques y un festival que entábamos Puro Remango y Xuxu Cultura, que lle un festival que va a ser el próximo sábado, el 29 de Pallares, en nos Cuivi Almacenes de Ubieu, y lle un festival que axunta artes escéniques, artes plásticas y música, con unas características en común que lle la creación cultural, la diversidad cultural lingüística y que los protagonistas de todas las obras que se van a poner en riba al escenario o se van a reproducir o interpretar o facer son mulleres xóvenes. Pero escucha, no hay un festival común, porque entiendo que lo fácil sería, vamos a grabar, vamos a poner en riba un escenario a no sé cuántas mujeres a tocar y a cantar, pero no, o sea, ponerles a pintar, Claro. que Sí. queréis que vos diga, no, yo lo más habitual, ¿no? Y la pata esta, sobre todo que al final decatámonos también estos días, va poco, al final lo pensamos, pero ahora decir, joder, y es verdad que hay un festival de creación cultural que yo lo que marca la diferencia, porque todas las obras que se van a poner tan creáis a esta fecha para este festival, y es decir, axuntamos a 10 artistas de artes plásticas que van a crear una obra en el momento con el telón de la filosofía del festival que lle eso, mulleres, mocedad, diversidad cultural y lingüística. Les obras de teatro que se van a interpretar, bueno, les obras escénicas, porque va a haber danza, va a haber performance, va a haber monólogo poético, también creáis. Y después, una vez... todo, está todo creado para este fecho a festival. esta fecha para... Sí. Vale. Les dos únicas cosas que non tan creáis para este festival son les artistas que vienen de fuera a colaborar, que hay un Catuxe Xalón, una artista gallega, y Sune, una artista del País Vasco, que ellos vienen con su repertorio, y aún así sí que va a haber en riba del escenario algo especial que tiene parte de creación. Y después, para la parte musical, lo que hicimos, lo que vamos a hacer, y la primera muestra de Asturianada. Que, bueno, lo que veíamos y que la asturianada ya al final la forma de música o la forma de cantar más identitaria de Asturias, y vemos como está un poco, bueno, pues arrequexada, muy marxinada, perdió mucho puxo del que tenía pues va un siglo, y bueno, apeteznos trabajar con ello y decir, joder, esto ya es asturianada, la forma de cantar de Asturias, que más asturiano que la asturianada hay, ¿no? Entonces lo que hicimos fue daqué pa novar un pouco el xénero, y xuntamos a dos intérpretes moces de asturianada,
que son Alicia Villanueva y Lucía Rojo. Bozarrones Bozarrones, increíbles. 20 y pocos años, vamos. Xuntamos a escritores na asturiano, mulleres, para que escribieran una letra con la filosofía del festival, mocedad, diversidad cultural y feminismo y tal, que los escritores son Marina Pangua, Blanca Fernández y Ángela Gómez Dávila, y también Alicia Villanueva y Lucía Rojo, que se estrenen como letristes, y xuntámosles a dos productores de música electrónica, que son Freda 757 y Evolo el Sumicio, para que crearen cada parte, cada tres piezas independientes, nueves, en las que va a sonar eso, la voz de la asturiana de ellos, les lletres de estos escritores y la música de estos productores de música electrónica. Pero, entonces, todo es creación cultural. Pero deis-vos cuenta que, por lo menos desde mi conocimiento, nunca nadie hizo eso. En Asturias ni de coña. Y en el resto del mundo, bueno, igual habría algún punto igual de ayoreado que vosotros dos, pero esto ya completamente nuevo, ¿no? Mira, pero probablemente se me puede hacer diferente. Si el otro día tuve en el BIM, que yo me encuentro de industria musical a nivel estatal, muy potente, internacional, y estaba en Cervezas Alhambra falando que ellos crearon un palo de flamenco. Pues bueno, nosotros al final, joder, salvándoles distancia, y somos una marca mucho más pequeña, mucho tal, y estamos creando nuevas formas de asturianada y creando mucho más. Ya quisiera alambratar la mitad de rico que lo que vosotros hacéis, no me fastidiar, ¿eh? Ese cervezón. O sea, ese cervezón, digo, industrial malo, no cervezón de bueno. Sí, pero bueno, al final es verdad que yo creo que tenemos una manera de trabajar en la que los dos somos personas creativas y que nos pica la curiosidad y el Nick y tenemos ganas de hacer cosas. Esto tiene una parte guay y luego tiene una parte más complicada, que ahora tenemos que hacerlo, y soy un curro de la Virgen. Ya. Porque bueno, al final, y añadir, montar un festival nuevo, pionero, entre comillas, vamos a decirlo así, mientras estamos a puertas de Avientu, la campaña de Navidad, todas las producciones, y bueno, y que ya está a final de año y que estamos cansados porque al final pues pesen, Normal, ¿no? Los claro, meses. claro. Pero bueno, y es verdad que yo creo que si no lo hiciéramos de esta forma, no seríamos nosotros. O sea, que es parte del ADN, de la identidad de la marca y de nosotros también. Y es verdad que yo creo que ya los veceros vuestros ya a veces vos pedimos, vos exigimos ese plus de creatividad y de que sea un pelín distinto a lo convencional, ¿no? Que eso también pesa. Entonces, lo que decías antes de la autoimposición que te pones tú, yo eso entiéndolo. Sí, y al final, yo qué sé, pues la gente tiene un imaginario de lo que tú y eso, de lo que tú puedes hacer. Yo sé más o menos lo que pueden esperar de nosotros o no, y bueno, pues al final tenemos ese compromiso, y es que para hacer algo que ya existe o que no llegue con el ADN de Puro Remango, de Xuchicultura, de música asturiana, de lo que nosotros somos, es que no tiene sentido, si no. Bueno, volvemos a ver siempre el compromiso. Lo fácil sería que tú agarrares a, yo qué sé, pues alguien con un nombre ya, ¿no? Sí. Que digas, esto va a ser un éxito. Muchos artistas, y es verdad que son conocidos, pero ninguna es mainstream. Y eso yo creo que es también una de las cosas guapas del festival, ¿no? Que debía conocer. Y otra de las cosas guapas es que entre la gente que escogimos para que participara son gente que también está ahora mismo formándose, vale, estudiando de lo que van, tal falamos con la ESAPA, con la Escuela de Arte de Asturias, con la Escuela de Arte de Ubieu, bueno, para que decir, oye, plantea ahí esto, buscáis unos alumnos, y lo mismo con la ESAD, con la Escuela de Arte Dramático, porque queríamos eso, buscar a gente de cantera que muchas veces estás estudiando de una cosa y después ni tienes oportunidad de ponerlo en escena, en un festival con unas condiciones curiosas y tal, entonces dijimos, oye, y bueno, agarrar a esa gente que se forme para darles una oportunidad y que amuesen el su arte, y así fomentamos que haya gente que, bueno, que si algún día pueda vivir profesionalmente de la cultura en Asturias. Al final, de una manera más de yo creo, ¿no? Bueno, porque creo que por un lado todo este tema de juntar con gente mozo que acaba de estudiar o que está estudiando y intentar, pues eso, crear como esta red. Y un poco porque al final nosotros eso no lo tuvimos aquí, ¿no? Somos gente que desde los 18 años estuvo fuera y no tuvimos como una red de trabajo de la industria, ¿no? De, bueno, pues que a lo mejor que nadie mire para nosotros, vaya, que claro. Las cosas era de, pues acabes de estudiar o ya estás fuera y aquí no tengo nada. Y desde Puro Remango al final
puro remango y eso, y un concepto. Y aquí hay muchas mujeres con remango y en las artes pues escénicas, plásticas y en general en todas las artes, por eso se llama también artísticas, queríamos eso, que el remango se visibilizara de todas las maneras. Entonces, pues son xente moza, son xente que está empezando, pero queremos darles ese espacio y darles esa visibilidad porque y es very importante y más en este momento de la su carrera, ¿no? Que están entrando. Claro. Parte de ellos son moces, otros ya están consolidados también y son gente que está profesional. Juntamos un poco los dos tipos de perfiles. Y esto va a ser el sábado que viene, a partir de que De las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Sí. Hasta las 12:30 de la noche aproximadamente. Vale. Bueno, sí. ya veremos, ¿no? Sí. Y lo guapo también es que llegue de Valdre. Sí. Sí. O sea, ya ha abierto todo el público que vaya por allí. Organizar esto para vosotros, entiendo que hay un matu importante y jugándose cosas también, ¿no? O sea, que Sí. pedimos que el público sofite este tipo de... Sí, ya, a ver, ya lo que falamos, que al no poner entrada, no saber cuántas entradas lleves vendidas, ya hay la duda de decir, hostia, ¿cuánta gente va a venir? O bien poca gente, o petas O lo eso. petes, Entonces, ya. estamos un poco a la expectativa. Que nos hagan una señal para calcular. Yo hay días que digo, no va a venir nadie, y otros días digo, ay madre mía, ay madre mía. Pero bueno, la idea es eso, acercarlo a toda la gente, que sea de Valdre, que cualquier persona pueda verase, y para todos los públicos. Yo creo que va a haber un ambiente muy prestoso. Siempre que hicimos cosas con Puro Remango siempre hubo muy buen ambiente. No sé, bueno, yo quiero pensar que va a haber siente y que va a ser un siente amable y prestoso. Y también hacemos lo de Valdre también porque hay una celebración al final, pero esas fechas nacieron 3 cosas más o menos, entre finales de octubre y finales de Pallares va a hacer, bueno, Puro Remango hizo a finales de octubre 7 años, la tienda de Ubieu hizo anteayer 2 años, la nuestra tienda de Puro Remango de Ubieu, y Música Asturiana también a finales de Pallares cumple 8 años. Entonces, bueno, quisimos hacer esto como una celebración para darles gracias a toda la gente que nos ofita y devolver todo ese sofito que nos da con este festival gratuito. Sí, porque es como un compromiso que siempre tenemos ahí, ¿no? A la gente también hay que dar y todo lo que ellos también nos dan a nosotros, que al final, pues, gracias a la gente que merca camisetas y que apoya y sofita las cosas que hacemos, pues vivimos dignamente. Bien, sí, ricos ya sé yo que no vos estáis haciendo, ¿eh? En Porsche no venisteis. Nunca seremos ricos. Tenéis 2 tiendas, en Ubieu y en Xixón, Sí. y luego la tienda online que furula muy bien, ¿no? La tienda online, que además acabamos de lanzar una web nueva este verano y va como la seda, o sea que muy recomendada. Vale, ¿y la tienda de Ubieu dónde está? La tienda de Ubieu está en la calle Postigo Baixo número 1, haciendo así esquina, y abre de martes a sábado. Vale. Los lunes preciamos. Muy bien, para descansar el personal, parece Eso estupendo, ya. eso. Porque otra de las cosas, bueno, somos coherentes con las condiciones Eso. para las personas que trabajen con vosotros. Eso ye, eso vale. ye, sí. Y la decisión, que ahí Y- podemos atoparos a los dos. Ahí sí, podéis atoparnos a los dos O o a veces otros, así, ¿no? porque yo ando muy de aquí para allá Eso. también. Pero bueno, la tienda de Sisión, ye donde nosotros tenemos también la oficina y el Y la almacén. oficina, sí. Sí, ye donde nosotros, si venís, vais a encontrarnos detrás de un ordenador seguramente, pero también vendemos en el horario en el que estamos allí trabajando y un horario de oficina. Por eso estamos de 9:30 a 2:30 de lunes a viernes. Que eso no significa que nuestro horario de oficina sea nada más de Eso, 9:30, claro, 2:30, eso, que hombre. muchos se dicen, hostia, vaya bien que viven estos. No. No. Lo que pasa es que hay que hacer muchísimas cosas fuera de la Sí, a oficina puerta cerrada y porque- tal, claro. Y rápidamente, cuéntanos también, oye, 7 años hiciste de música 8 asturiana? falla ahora a fines de Pallares. Sí. A mí yo un portal soy muy fan, préstame mucho, por lo que supuso de hacía falta un sitio donde asuntalo todo, ¿no? Y tenerlo ahí con el labor que faes, sí, parece una cosa maravillosa. Gracias. Pues nada, esto nació también desde la emigración. A ver, yo al final siempre estuve vinculado a la música, siempre estuve haciendo cosas para dinamizar la música en asturiano. Entonces, nada, bien, pero bueno, nació primero como tienda online. Yo al final, al estar emigrado, lo que veía cuando llegué a Madrid, a los pocos meses de llegar a Madrid, y era Pallares también, y era un Black Friday de 2015, y yo ya estaba trabajando allí en una discográfica y veía, joder, al final la gente merca por internet, porque veía a los mis compis de piso que mercaban y tal por internet, y digo yo, pues
estaba bien una tienda online donde pudiera haber un catálogo de todo lo que hay de discos en asturiano, que siguen saliendo discos, pero no hay tiendas de discos y cosas y tal, y a veces sale un disco y pasa sin pena ni gloria, donde se pueda ver todo, también para la gente que te ha emigrado, donde pueda mercarles cosas y sentiles. Después, a más de tienda online, nació como distribuidora digital, porque de aquella había muy pocas referencias de la música en asturiano subiese a Spotify. Ahora ya tenemos un catálogo de más de 500 y pico referencias, tanto en Spotify y otras plataformas como en el catálogo de la tienda física online. Y después eso, nació en 2017, tardé 2 años en sacarlo, porque yo voy poqueñín a poqueñín haciendo las cosas. Claro. Y porque tenías otro curro, Claro, que era claro, el tuyo. Claro. Y después, en 2021, reconvirtióse, tuvo eses shares xunto a les de ser un medio de comunicación y un altavoz un poco de todo lo que hay en la escena en asturiano. Y noticias todos los días, entrevistas, reportajes. Sí, bueno. sí, guapísimo. Actividad. Que apuntamos a los 2 newsletters porque la verdad que a mí desme la vida, préstame muchísimo porque están traballadísimos. Bueno, pues lo primero, lo más importante, Dira Artístiques el sábado que viene, el día 29, a partir de las 7, en los Cuivi Almacenes en Uveu y de Valdre, y ahí vas a conocer una montonera de artistas nueves asturianes y alguna de fuera, y el resto del año, pues, sofita de proyectos tan guapos como el de Puro Remango y música asturiana. Enar, sí, un placer, muchas gracias y Muchas a seguir gracias peleando. a ti. Muchas gracias. Gracias. A ti. Y a matar la fame ahí.